Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar 5 minuticos ya casi conectan nuevas personas y comenzamos. Bue
denme un segundo, ya estoy tratando de compartir pantalla para comenzar. Listo, voy a oh, déjenme porque conecté mal el hola, listo. Em, es que está fallando mi internet, creo que necesito que me tengan paciencia hoy porque está fallando bastante. Voy a prender la cámara, pero si se comienza a desconectar, pues seguramente apagaré la cámara. Y ya ven mi pantalla. Entonces, nuevamente para recomendarles que, que llenen el listado de asistencia en módulos. Solo tienen que poner que es en Teams, buscar mi nombre y poner aquí elasticidades. Y ya está. Y enviar. ¿Listo? Para todas las personas. Ahora, comentarles dos cosas. La primera es que no se les olvide que tienen que subir el trabajo grupal hoy antes de las 11:55 de la noche. Que, que dentro de 8 días no hay clase sincrónica porque pues ya es Semana Santa, solamente tienen que presentar el parcial que tiene como fecha límite el 4 de abril a las 23:55 y ya esa semana no tienen que comenzar a leer escenario, sino hasta el siguiente lunes que comienza el escenario, bueno, o el martes que comienza el escenario 5. Para el escenario 5 van a tener eh, una entrega, no, perdón, una, oh, una entrega también grupal que yo les voy a subir el trabajo, yo creo que la próxima semana.
bueno, o esta semana, no estoy segura en qué momento se lo subo, pero igual se lo subo mucho antes, pues para que planeen la situación y para que pues, se pongan de acuerdo con su grupo y se los mandaré por anuncios. Entonces, ese escenario evidentemente tendrá como entrega el 18 de abril, eh, que sería pues van a tener toda la Semana Santa y esa semana que es en el escenario 5 para hacerla y presentarla el 18 de abril. Y luego tienen otra entrega en el escenario 7, que eso tendría como fecha límite el 2 de mayo, y pues ya el escenario 8, que sería la evaluación final. Entonces recuerden que esta semana, la semana de Semana Santa, termina para ustedes el martes con el parcial y ya esa semana no tienen que leer ningún escenario, sino hasta la siguiente que comenzaría el escenario 5. Em, listo, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Bueno, supongo que eso es un no. Ahora quiero aclarar una cosa con respecto a las entregas. Em, muchas personas me escribieron que si tenían que hacer el punto 3 y el punto 4 y el punto 5 con el mismo bien. Y lo que yo noto es que ustedes no están leyendo los escenarios o los materiales de los escenarios. Entonces lo que vamos a hacer es que yo no les voy a dictar todo lo que hay en el escenario. Pues normalmente no lo hago, pero pues sí hacía la mayoría. Pero estoy notando que no lo están leyendo. Si ustedes hubieran leído el escenario, se hubieran dado cuenta que estamos hablando de un mismo mercado, porque en el equilibrio uno enfrenta el mismo mercado, que es un mercado donde interactúan los ofertantes y los demandantes y definen un precio y unas cantidades de equilibrio. Si usted enfrenta unos demandantes de arroz con unos ofertantes de computadores, pues no tiene ningún mercado, porque si usted tiene la intención de comprar arroz y le están ofreciendo computadores, pues usted no va a comprar nada. Entonces no va a haber ningún precio, ninguna cantidad, porque eso realmente no es un mercado donde interactúen, no están interactuando. Si yo quiero comprar arroz y hay unos vendiendo computadores, pues no van a interactuar porque nadie está interesado en comprar computadores, ¿cierto? Entonces, si usted espérate, no entendía la dinámica del mercado, es porque no leyó los documentos. Entonces, acuérdense que los mercados es donde interactúan las personas porque alguien quiere comprar y otra persona o una empresa quiere vender. Y eso es para el mismo bien. Entonces el punto 3, 4 y 5 se hacía para el mismo bien. En el punto 3 se planteaba una demanda con unas cantidades, se hallaba la ecuación, se graficaba. En el punto 4 se planteaba una oferta con unas cantidades, se hallaba la ecuación y se graficaba. En el punto 5 esas cantidades que mandaba Pepito y Fulanita se multiplicaban por 1000 porque habían 1000 personas que tenían las mismas disponibilidades a comprar y a vender. Entonces se multiplicaba por 1000, se hallaba la ecuación y se enfrentaban y se sacaba un precio y una cantidad de equilibrio, que fue lo que hicimos la clase pasada. ¿Listo? Si usted no entiende esto todavía, por favor lea el material y déjenme saber si tiene alguna duda, porque esto va a ser muy importante para todas las clases que se vienen de ahora en adelante. ¿De acuerdo? ¿Claro ese tema? Profe, no, yo tengo todavía la dudita en lo de el punto de equilibrio, en lo de multiplicar por 1000, no me queda muy clara la ecuación. Ok, mira. Si tú tienes el precio y la cantidad, y esta es la oferta de naranjas de Pepito, no, de la empresa Naranja Ya. Entonces, la empresa Naranja Ya, cuando el precio de las naranjas es $5, oferta 10 naranjas. Cuando el precio de las naranjas es $10, oferta 20 naranjas. Cuando el precio de las naranjas es $15, oferta 30 naranjas. Con esa tabla tú ya puedes hacer una gráfica que seguramente te va a dar, no sé, de un punto así, ¿cierto? Te va a dar un punto de corte, seguramente él te va a dar un punto B, que no va a ser cero, seguramente. Te va a dar una ecuación de un estilo así, hallando B, ¿cierto? Ahora, no siempre B da cero, para que el que lo tenía duda.
Y en el punto 5 me dice, vea, hay 1000 empresas que tienen la misma oferta que Naranja Ya. Entonces, si hay 1000 empresas que tienen la misma oferta que Naranja Ya, entonces lo que tenemos es que con ese precio, con el precio de 5, ya no solamente se ofertan 10, sino que se ofertan 10.000. Con el precio 10, ya no se ofertan 20, sino 20.000. ¿Por qué? Porque es la oferta de Naranja Ya más por 1000, pero además todas las 1000 empresas que en un precio 5 van a demandar 10 naranjas. Entonces es 10 por 1000. ¿Listo? Que a un precio 15, Naranja Ya demanda 30, pero además hay 1000 empresas más que demandan 30. Entonces 30 por 1000, entonces 30.000. Esta es la oferta de mercado. Y esta era la oferta individual. ¿Listo? Sí, señora. ¿Listo? Lo fue más claro. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien iba a hablar? Profe, yo tengo una pregunta para la molestia. Dímelo. Yo leí el material y revisé obviamente nuevamente la grabación de la clase anterior. En este punto donde nosotros digamos que como grupo ya graficamos y encontramos el punto de equilibrio, pero tenemos una duda respecto a si después de hallar en la tabla, así como tú nos estás mostrando una tablita para la oferta, una tablita para la demanda, si con eso tendríamos que, eh, o sea, simplemente dejar la tablita y graficarla o hay que calcular algo aparte. Tienes que calcular la ecuación de la oferta, la ecuación de la demanda y hallar el equilibrio, porque es que no siempre tú vas a tener un equilibrio visible, no vas a decir, como en el ejercicio que hicimos, que en el precio tal, entonces la cantidad ofertada era igual a 20.000, digamos, de la cantidad demandada. Esto es oferta de la cantidad demandada. No necesariamente vas a tener algo así. Pueden cuadrarlo así, pero no necesariamente en un ejercicio que yo ponga o que ponga cualquier persona o que ustedes vayan a ver, les va a dar así. Ustedes tienen que hallar la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda y esas dos igualarlas, porque acuérdense que les va a dar P de una pendiente por las cantidades más B, esto siendo la oferta, y les va a dar P menos la pendiente por unas cantidades más B, y esto siendo la demanda. Cuando ya hallaron estas dos, las igualan porque tienen P y P, entonces pueden igualar MQ más B igual a menos MQ más B, y esto es la oferta y esto es la demanda, y ahí ya les va a salir unas cantidades de equilibrio. A esas cantidades las pueden reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones y les va a dar un precio de equilibrio que va a ser exactamente este punto de acá. Entonces ustedes pueden graficar punto por punto y les va a dar un puntico acá que puede ser exacto o no puede ser exacto, pero lo que sí les va a dar exacto es la ecuación. Por eso yo les pongo en el ejercicio, en la oferta y en la demanda, a hallar la ecuación de la oferta, hallar la ecuación de la demanda para que la usen, porque en el material está así. Vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Uy. Listo. Entonces comencemos la clase de hoy. La clase de hoy es sobre elasticidades. ¿Listo? Entonces, hablemos un poquito de las elasticidades. La elasticidad en general. Ay, Diana, ¿quieres preguntar algo? ¿O ya preguntaste? Profe, buenas noches, Hola. compañeros. Mi duda es lo mismo de la compañera. Nosotros hicimos todo el proceso hasta el punto de encuentro con la tablita y la gráfica y nos dio, digamos, un punto de encuentro tal cual, ¿sí? O sea, sin redondearlo, sino que nos dio cerrado. Igual tenemos que hacerle la parte de la ecuación, porque la ecuación si las aplicamos
a la oferta en el punto 3 y a la demanda en el punto 4. Y en el Pero punto entonces, 5 se igualan. listo, profesor, aquí ya entramos a igualar lo que hicimos en el punto 3 y en el punto 4. No, pero en el punto 3 y en el punto 4 no tienes cómo igualarlo. En el punto 3 y en el punto 4 solamente las hallas. Que igual en el punto 5 las tienes que volver a hallar porque ya no solamente es la demanda de un individuo, sino la demanda de 1000 individuos, que al final te va a dar igual porque son ceros que se eliminan, pero pues tienen que chequear, ¿sí? Listo, profesor. ¿Listo, Diana? Profe, qué pena. Si nosotros tenemos, no sé, la ecuación Ok. de la Entonces, cuando nosotros hablamos de las elasticidades, oh, por Dios. Hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Es que creo que tengo que, definitivamente mi computadora está fallando, entonces voy a hablar por este lado. No voy a ver la pantalla, entonces por favor me avisan si alguien quiere participar y no prendo la cámara porque precisamente es el computador o es el internet lo que está fallando, ¿listo? Entonces dejo esto abierto, listo. Ah, entonces lo que tenemos con las elasticidades es que las elasticidades se refieren a la sensibilidad que tiene un bien o un servicio con respecto a un cambio en los precios, ¿listo? Pueden ser los precios de un bien X o los precios de un bien diferente al mismo. Las elasticidades tienen los micrófonos abiertos. Oh, por Dios. Gracias. Entonces, siempre que se habla de elasticidad, se habla de una elasticidad que es una sensibilidad a un cambio en, ¿listo? Cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, entonces lo que mide es la sensibilidad de un cambio en los precios, de la sensibilidad que tiene la demanda de un bien, es decir, las cantidades, cuánto varían las cantidades cuando se modifica el precio. ¿Listo? Entonces, mide el cambio porcentual de las cantidades demandadas de un bien o un servicio con respecto al cambio porcentual de un precio del mismo bien. ¿Listo? Con todo lo demás constante, es decir, ceteris paribus. Cuando todo lo demás es constante, ¿qué pasa con la demanda de un bien cuando el precio se modifica? Entonces, lo que tenemos es una ecuación, esta es igual a esta, solamente que se modifica, se pasa el precio a acá y lo que hacemos es, bueno, esto es una división, entonces lo que hacen es orejita. Entonces, esto es esto, entonces queda variación de las cantidades por el precio sobre la variación de los precios por las cantidades, que es exactamente esto. Y lo que tenemos es cuando varían los precios, cuánto varían las cantidades por el precio por la cantidad. ¿Listo? Pero veamos un poquito cómo funciona esta elasticidad precio de la demanda. Entonces,
Un ejemplo claro es cuando la matrícula de la universidad sube en un 10%. Cuando la matrícula, el precio de la matrícula, o bueno, el semestre sube en un 10%, la demanda de educación superior baja en un 20%. Entonces, la elasticidad precio de la demanda no es otra cosa que, vea, cuando la matrícula sube en un 10%, la demanda baja en un 20%. Acuérdense que es precio y es cantidad. Entonces, lo que tenemos es, para no dividir porcentajes, lo que tenemos es 0,2 sobre 0. Profe, qué pena. Hola. Dime. Estabas explicando cuando dijiste elasticidad precio de la demanda, que está abreviado y ahí se te escuchó entrecortado y no escuché el resto. Qué pena. ¿Todo? ¿O qué era lo que no escuchaste? No, solo fue un pedacito. Este ejemplo, ¿sí? Sí, señora. Ok, un ejemplo claro es pues lo que es en la pantalla. Si la matrícula de una universidad sube en un 10%, la demanda de educación superior o de pues entrar a la universidad baja en un 10%. Y eso pues simplemente para no operar porcentajes, lo que tenemos es que pues dividido en 100, ¿cierto? Es 0,2 y 0,1 menos, ¿cierto? Y entonces esa elasticidad precio de la demanda me da -2. Ahora, hay que aclarar algo y es que la elasticidad precio de la demanda siempre se va a ver en términos absolutos. ¿Qué quiere decir en términos absolutos? Sabemos que es un negativo, pero no lo leemos como un negativo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que compararlo con 1. La elasticidad precio de la demanda de este bien es mayor a 1, porque da 2. Da -2, pero en valores absolutos da 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada vez que aumente en una unidad el precio de las matrículas, ¿cierto? Baja en 2 unidades las cantidades de matrículas. ¿Listo? Y siempre se omite el negativo o se toma en términos absolutos para hacer clasificación de la demanda. Me explico. Hay diferentes clasificaciones de la demanda. Entonces, lo primero que hay que decir es que ahora la elasticidad precio de la demanda no la vamos a hallar como un punto simplemente de las cantidades y de los precios, sino que va a ser un promedio. ¿Por qué? Porque los promedios son mejores en estos casos para entender qué pasa con las elasticidades, cuál es la forma en la que se está comportando cada una de las ofertas y las demandas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, vea, la elasticidad precio de la demanda es la variación de las cantidades, que siempre va a tener el negativo, sobre la variación de los precios por el promedio de los precios, que va a ser un punto más un punto dividido 2 sobre el promedio de las cantidades, que va a ser las cantidades sumadas dividido 2. Esa va a ser la forma en la que se va a hallar la elasticidad precio de la demanda, porque no todos los ejercicios nos va a decir, vea, cuando disminuye 10%, aumenta 20%. Simplemente vamos a tener una demanda y vamos a tener que mirar qué tan sensible es a los cambios en los precios. Hay diferentes clasificaciones de sensibilidades, entonces hay demandas elásticas, hay demandas inelásticas, hay demandas unitarias y unos casos excepcionales de totalmente elástica y totalmente inelástica. Veamos cada uno de los casos. Para la demanda inelástica, lo que tenemos es que cuando hablamos de una demanda inelástica, es que hay una demanda elástica, perdón, es que hay una gran sensibilidad a los cambios en los precios. Entonces, frente a una pequeña variación porcentual de los precios, su cantidad consumida se altera en gran proporción. Y cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, también tenemos que hablar de gasto total, que es igual al ingreso total. Déjenme explicarles esto. El gasto total es lo que usted gasta comprando un bien o un servicio, pero el gasto total es exactamente igual al ingreso total que tienen los productores. Entonces, explico.
Si usted vende gomas, usted vendía gomas o lo que sea que pudiera vender en el colegio, si alguno lo hizo, usted vendía, no sé, gomitas, trululús. Y un amigo suyo decidió comprarle 3 trululús. Para su amigo, el gasto era esos 3 trululús por el precio que usted le había puesto a las gomas. Pero para usted, el ingreso eran esas 3 gomas que vendió a su amigo por el precio que le ha puesto a las gomas. Entonces, en realidad, esto es igual al precio que se le pone al bien o servicio por las cantidades que se venden o se demandan. ¿Listo? Y la elasticidad tiene una relación con la elasticidad precio de la demanda tiene una relación con esto, porque a medida que se modifican los precios, pues algo pasa con esos ingresos totales. Entonces, miren lo que pasa aquí. Yo tengo para este ejercicio, digamos que tengo que el precio 2 es 100 y el precio 1 es 80 y que esto es 2 y que lo otro es 5. Entonces, yo tengo que en este punto de acá, esto es 100,2, el precio 100, las cantidades 2, y en este punto de acá es 80 y 5, el precio 80 y las cantidades 5. Si yo digo que el ingreso total es igual al precio por la cantidad, quiere decir que este cuadro de acá es el precio por la cantidad de este punto, que es 100 por 2, que en realidad es 200. Y entonces el ingreso total de ese punto, de este punto que estamos evaluando, es 200. Pero si lo que pasó fue que bajó el precio del bien, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo es que a un precio de 80, ahora ya no se consumen 2, sino que se consumen 5. Entonces, a ese consumo de 5, el cuadro verde, entonces es el ingreso total. Entonces, ¿cuál es el ingreso total? Ay, Jesucristo. El ingreso total es igual a 80 por 5. Y el ingreso total es igual a 400. Entonces, miren que en el punto 100,2 el ingreso total es 200 y en el punto 80,5 el ingreso total es 400. Entonces, cuando baja el precio, la oferta, la demanda aumenta, ¿cierto? Y por ende, por ser una demanda elástica, aumenta el ingreso total. Entonces, la relación con el ingreso total o el gasto total es inversa, ¿listo? Al precio. Siempre que baje el precio de un producto de demanda bastante elástica, el ingreso total o el gasto total aumenta. Siempre que baje el precio de una demanda con estas características, que es así plana, el ingreso va a aumentar. Pero ¿por qué podemos clasificar la demanda en demanda elástica? Entonces, veámoslo. Calculemos la elasticidad precio de la demanda. ¿Listo? Entonces, la elasticidad precio de la demanda ya dijimos que era menos la variación de las cantidades sobre la variación de los precios, ¿cierto? Que fue lo que dijimos acá, por el precio promedio sobre las cantidades promedio. ¿Listo? Entonces, miremos. La elasticidad precio de la demanda es menos la variación de las cantidades, pues varió de 5 a 2, ¿cierto? Y la variación de los precios, pues fue de 100 a 80. ¿Listo? Por el precio promedio. Entonces el precio promedio es 100 más 80 dividido 2, ¿cierto? Y las cantidades promedio es 2 más 5 dividido 2. ¿Listo? Entonces la elasticidad precio de la demanda es igual a, no sé si con el de rojo se está viendo bien, a menos 3 sobre 20 por 180 dividido 2 sobre 7 dividido 2.
¿Hasta ahí me siguen? Entonces la elasticidad precio de la demanda es igual a menos 3 dividido 20 por 90 sobre 3,5. La elasticidad precio de la demanda es igual a menos 0,15 por 25, perdón, 714. Entonces la elasticidad precio de la demanda es igual a 3,85. Menos, perdón. Como sabemos que la elasticidad precio de la demanda se mira en términos absolutos, entonces esto es mayor a 1. ¿Listo? Cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, entonces es que es elástica. Y si nosotros suponemos que este es un mercado, por ejemplo, de naranjas, cuando la demanda es elástica, lo que tenemos es que la elasticidad toma valores bastante, como que es bastante sensible a los cambios en los precios y quiere decir que hay bastantes sustitutos. Entonces yo puedo cambiar las naranjas por las mandarinas o por otra fruta, ¿sí? Y entonces si los precios de las naranjas suben mucho, pues las personas van a decidir, o los precios de las naranjas bajan mucho, las personas van a decidir consumir muchas o no consumir. Entonces, la demanda inelástica tiene la característica de tener elasticidades precio de la demanda mayores a 1 y que los bienes o servicios que los caracteriza son bienes o servicios fácilmente sustituibles. ¿Listo? Entonces, la variación porcentual de las cantidades demandadas de un bien o servicio es mayor a la variación porcentual de un precio. Si los precios aumentan, disminuye mucho la cantidad demandada, es mayor la proporción de demanda que disminuye que lo que aumentan los precios. O si los precios disminuyen, las cantidades demandadas aumentan en mayor proporción. ¿Claro hasta ahí? Hola. ¿Me escuchan? Profe, sí, señora. Sí, señora. Ah, ok, gracias. Listo. Ahora, si vemos la demanda inelástica, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Esto es un dibujito que ustedes van a ver en su material. Este dibujito está mal planteado un poquito porque esta línea va hasta este punto, ¿listo? No es este punto, sino este punto, porque estamos graficando estos dos puntos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, una demanda elástica se caracteriza porque cuando varían los precios, su consumo varía muy poco. Miren la proporción. Varían mucho los precios, pero el consumo varía muy poquito. ¿Listo? Y eso tiene que ver con que el coeficiente de la elasticidad es menor a 1. Entonces, hallemos primero el coeficiente de elasticidad, esta vez. Entonces, si nosotros ahora pensamos en una demanda, Jesús. Una demanda inelástica. Una demanda inelástica puede ser el agua. Entonces, el agua es un bien vital, ¿cierto? Que se comporta de esta forma inelástica. Ya les explico por qué. Entonces, hallamos la elasticidad, precio de la demanda. Nuevamente sabemos que la elasticidad, precio de la demanda es la variación de las cantidades cuando varía el precio, ¿cierto? Nuevamente por esta ecuación, por el precio promedio sobre las cantidades promedio. Entonces, esto es igual a decir, si yo le pongo números a esto, si yo digo, bueno, esto es 2 y esto es 3 y esto es 20 y esto es 100, entonces aquí tenemos el punto 100,2 y aquí tenemos el punto 20,3, ¿listo? Entonces lo que tenemos es que menos la variación de las cantidades. Bueno, la variación de las cantidades pasa de
3 a 2, ¿cierto? Sobre la variación de los precios, que pasa de 100 a 20. ¿Listo? Por el punto medio, que es 100 más 20 dividido 2 sobre 3 más 2 dividido 2. ¿Listo? Entonces la elasticidad precio de la demanda es menos 1 sobre 80, ¿listo? Por 120 dividido 2 sobre 5 dividido 2. Entonces esto es igual a decir que la elasticidad precio de la demanda es igual a menos 0,125 por 60 dividido 2,5. La elasticidad precio de la demanda es igual a el valor absoluto de menos 0,3. Entonces, como es valor absoluto, sabemos que esto es menor a 1. Cuando las elasticidades son menor a 1, son inelásticas. Ya sabemos que entonces, cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, es elástico. Cuando la elasticidad precio de la demanda es menor a 1, es inelástico. ¿Listo? Ahora, se me va a caer esto. Listo. Ahora, cuando, como ya sabemos que esta es una demanda inelástica, la inelasticidad de una demanda quiere decir que a medida, ya les dije, a medida que hay una variación en los precios, a medida que suben o bajan los precios, las cantidades responden muy poquito a esa variación de precios, porque las demandas inelásticas son poco sensibles a los cambios en los precios. ¿Listo? Uy, esto quedó pegado. Esto se me dañó. Qué embarrada. Bueno, ahorita lo cambio. La relación con el ingreso total o el gasto total, perdón por esto que está pegado, ahorita lo cambio. La relación con el ingreso total o el gasto total es directa, ¿listo? Es decir, siempre que hay una variación, el gasto total también disminuirá. Entonces, miremoslo en la gráfica. El primer punto, el ingreso total es esto, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos en este ingreso es que el ingreso total es 100 por 2. Entonces, me da 200. A 100 por 2 me da 200, listo. Y lo que tenemos en este punto acá es 20 por 3, ¿cierto? Que me da 60. Entonces, la relación en realidad de ese ingreso, la relación que hay de ese ingreso total, ¿cierto? O ese gasto total, en realidad lo que nos muestra es que hay una relación directa. A medida que aumentan los precios, también disminuyen los ingresos totales o a medida que disminuyen los precios, ¿cierto? Aquí lo que tenemos es que si yo paso de un precio 20 a un precio 100, los ingresos totales van a aumentar, pero en proporción las cantidades van a disminuir más poquito. Entonces, ¿qué pasa con el análisis que hacen las personas? Cuando hay una demanda inelástica, los ofertantes tienden a aumentar los precios porque saben que las cantidades demandadas no van a modificarse mucho. La sensibilidad de una demanda inelástica es muy poca. Entonces los precios tienden a subir porque saben que las personas no van a dejar de consumirlo. Y ese es el caso del agua. A medida que aumenta el agua, no necesariamente las personas van a dejar de consumirlo. Va a haber una variación pequeña, ¿cierto? Puede ser que las personas dejen de bañarse 7 días a la semana y pasen a bañarse solo 5, pero no van a dejar de bañarse. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que pasa es que sí hay una variación en las cantidades demandadas, pero no es esa variación
significativa para que los ofertantes pierdan, que sí pasa con la elasticidad de la demanda inelástica. ¿Sí? Cuando aumentan los precios o modifican los precios, pues sí se van afectadas las personas en los ingresos totales o los ofertantes en los ingresos totales. Entonces, el sentido de esto es pensar en qué tipo de mercados estamos hablando. Si estamos hablando de bienes que son fácilmente sustituibles, es decir, por ejemplo, de naranjas. Estamos hablando de bienes que para muchos es, pues no lo compro y me da igual. Pues entonces la elasticidad o la sensibilidad es alta, ¿cierto? Si aumentan los precios, pues dejo de consumirlo y no me pasa nada. Pero si estamos hablando de sensibilidades muy bajas, quiere decir que son bienes que pueden ser hasta necesarios, como el agua. Son poco sensibles a los cambios en los precios porque cuando suben los precios de ese bien, las personas tienden a bajar un poquito su consumo, pero no es significativo. Y por eso los ingresos totales se ven tan afectados. Cuando aumentan los precios, aumentan los ingresos totales. Por eso es una relación directa. Y finalmente, pues lo que veíamos, el coeficiente de variación es menor a 1, es decir, que cuando la elasticidad precio de la demanda es menor a 1, pues es inelástica. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, miren lo que tenemos. Ahora lo que tenemos es una demanda unitaria. Entonces, la demanda unitaria habla de la variación porcentual en las cantidades demandadas. La cantidad demandada es igual a la variación porcentual en el precio. Entonces, lo que tenemos es que tenemos una demanda que es 1 a 1. ¿De acuerdo? Y es unitaria porque muchas veces lo que vemos es demandas que son 1 a 1, como los ejemplos que hemos visto. Entonces, por ejemplo, esto es 2 y esto es 4 y esto es 50 y esto es 100. ¿Listo? Entonces, si tenemos esos puntos, lo que tenemos es una elasticidad precio de la demanda de esta manera. Nuevamente, la variación de las cantidades sobre la variación de los precios por los precios promedio sobre las cantidades promedio. Entonces eso es igual a decir que es menos 4 menos 2 sobre 100 menos 50, ¿cierto? Y que la elasticidad precio de la demanda es igual a, por 100 más 50 dividido 2 sobre 4 más 2 dividido 2. Entonces, eso quiere decir que la elasticidad precio de la demanda es menos 2 sobre 50 por 150 dividido 2 sobre 6 dividido 2. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es igual a menos 0,04 por 75 sobre 3. Y la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Entonces, esto es igual a 1. Por eso se dice que la demanda es unitaria. ¿Y qué quiere decir la demanda unitaria? Que la variación porcentual de las cantidades demandadas es exactamente igual a la variación porcentual del precio. Entonces, no es igual y es que no quiere decir que las cantidades sean iguales a los precios, sino que la variación porcentual, lo que varía porcentualmente en los precios, es exactamente igual a lo que varía porcentualmente las cantidades. Miren que este cuadrado de acá es exactamente igual a este cuadrado acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? O si lo vemos completo, este cuadrado de acá, este rectángulo de acá es exactamente igual a este rectángulo de acá, que es la variación. ¿Listo? Por eso se dice que es unitario. Cuando uno se enfrenta a una demanda unitaria, los productos son productos sensibles o intermedios y no son necesariamente de primera necesidad. No son como el agua, pero no son totalmente sustituibles como la naranja. Puede pasar que sean otro tipo de bienes de los que ya vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, para la demanda unitaria, el coeficiente de variación de elasticidad es igual a 1. Finalmente, la demanda totalmente elástica es una demanda que
tiene un coeficiente de elasticidad diferente. Entonces, cuando nos enfrentamos a una variación porcentual en las cantidades, el precio se mantiene constante. Entonces, cuando varían las cantidades, miren que aquí cuando varían las cantidades, el precio se mantiene constante. Cuando hay una demanda totalmente elástica, el coeficiente de elasticidad de la demanda es infinito, pues la variación porcentual en el precio es igual a 0. Miren que aquí no varía el precio. ¿Por qué? Porque si variamos las cantidades, el precio se mantiene constante. No hay variación, entonces la variación de los precios es igual a 0. Quiere decir que el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es un número infinito indeterminado y por eso va de esta forma, tiene esta forma. ¿Cómo identificamos cómo es elástica? Porque miren que si yo miro esto en perspectiva, esto es como una E. ¿Listo? Pero si yo quiero irme para una demanda totalmente, vamos de una demanda totalmente elástica, ¿se acuerdan? La que acabamos de ver, totalmente elástica, a una demanda elástica, miren que va modificándose. Va pasando de elástica a de totalmente elástica a elástica y luego lo que tenemos es, miren, elástica, totalmente elástica, ¿cierto? Elástica, inelástica y totalmente inelástica, que es una I. Entonces vamos mutando de diferentes. Totalmente elástica, elástica, inelástica, más paradita, y totalmente inelástica. Entonces así ustedes van a poder identificar. La demanda siempre tiene pendiente negativa, por eso siempre la ponemos la de ahí. Pero siempre lo que van a ver es, si una demanda tiene esta forma así, es totalmente elástica. Si tiene una forma más aplanada, acostada, es elástica. Si tiene una forma más parada, es inelástica, y si tiene una forma totalmente horizontal, que es esta de acá, es totalmente inelástica. Y lo que nos dice es, vea, en este mercado lo que pasa es que no hay una variación en las cantidades independiente de qué precio le pongan a ese bien. Entonces, cuando nos enfrentamos a una demanda totalmente elástica, lo que tenemos es que hay una producción en competencia perfecta, quiere decir que hay muchos productores, muchos vendedores, y que tienen muchos sustitutos. Entonces, los ofertantes tienen que aceptar el precio y los demandantes demandan cualquier cantidad y dependiendo de los precios de los otros bienes, ¿cierto? Y el ingreso aumenta siempre la misma magnitud. Entonces, por ejemplo, el tendero debe recibir el ingreso que las personas quieran, de las cantidades que las personas quieran demandar. Definitivamente es un mercado de competencia perfecta porque los ingresos de los ofertantes dependen solamente de las cantidades del bien que quiera demandar la persona. Por ejemplo, si estamos hablando de un mercado de lechuga, ¿sí? Hay diferentes formas de reemplazar la lechuga, rúgula, espinaca, lo que sea, son fácilmente sustituibles. Y entonces las personas, si ven que el precio de la lechuga está muy alto, pues no lo compran. Es un mercado completamente perfecto que a este precio, pues independiente se puede demandar diferentes precios. El ingreso total para producir, para el productor, o el gasto total para el consumidor, depende exclusivamente de las cantidades y no de los precios, y el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es igual a infinito. ¿Listo? Ahora, si hablamos de la demanda totalmente inelástica, entonces este es otro mercado, por ejemplo, el mercado de las drogas, que se ponen las personas que está, por ejemplo, que es súper necesario. El ejemplo claro es la insulina. Un mercado totalmente inelástico puede ser el mercado de la insulina o de la penicilina o de las medicinas importantes. Y tiene que ver con que
las cantidades no dependen del precio, independiente de los precios que se pongan. Miren que aquí podemos poner este precio o este precio, las cantidades siguen siendo las mismas. Sube o baja el precio, la cantidad demandada se mantiene igual. Y no tiene ni un solo sustituto. La insulina no tiene un sustituto. La penicilina no tiene un sustituto. Son de primera necesidad y por eso tiene esa característica. El ingreso total para el productor o el gasto total para el consumidor depende exclusivamente del precio. Pueden recibir esto o pueden recibir todo esto. Y va a depender del precio porque acuérdense que las cantidades no varían. Y el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 0. Entonces ya sabemos cuáles son los resúmenes. La elasticidad precio de la demanda, que es mayor a 1, es elástica. La elasticidad precio de la demanda, que es menor a 1, es inelástica. La elasticidad precio de la demanda, que es igual a 1, es unitaria. La elasticidad precio de la demanda, que es igual a infinito, es totalmente elástica. Y la elasticidad precio de la demanda, que es igual a 0, es totalmente inelástica. Ahora, no alcancé a hacerlo, no sé, mi gestión del tiempo ahí me falló, pero en su material van a encontrar un resumen de este estilo. Van a encontrar la forma en la que se calcula, que es la misma que vimos ahorita, que es la sensibilidad en la cantidad demandadas frente a los cambios en los precios, cómo se comporta con pendiente totalmente inelástica, totalmente inelástica, inelástica, elástica y totalmente elástica. Y nos habla de las sensibilidades, como yo les dije, nos dice cuáles son las relaciones con los ingresos, nos dice qué pasa con los bienes y nos dan algunos ejemplos, ¿listo? Y también plantea la elasticidad precio de la oferta, que más o menos funciona igual, simplemente que estamos hablando de la oferta y la relación es positiva, acuérdense. Y habla de la elasticidad precio cruzada, que no es otra cosa que cuando hablamos de bienes sustitutos o de bienes complementarios. ¿Qué pasa cuando cambia el precio de un bien con un bien sustituto? ¿O qué pasa con el precio de un bien cuando cambia el precio del complementario? Y también habla del ingreso de la demanda. ¿Qué pasa con la demanda de un bien cuando aumenta el ingreso? Ya habíamos hablado de qué pasa con los bienes normales, los bienes superiores, los bienes inferiores y los insustituibles. Esto los insustituibles no los habíamos visto, ni los superiores. Pero se clasifican por qué pasa cuando aumenta el ingreso. Ahí van a ver el resumen. Igual los incito a que lean todo el material porque pues simplemente este es un resumito, pero ya tienen las nociones de la primera, que es el precio de la demanda, y todas las demás funcionan de alguna manera igual porque miden sensibilidades. ¿Listo? ¿Claro todo? Profe, disculpe una pregunta. Dime. Es decir, que cuando el resultado es -1, solamente se coloca como entre ese paréntesis, por decir así, el valor absoluto y ya dejarlo positivo. Sí, o sea, tú le pones no el paréntesis, se llama valores absolutos, y tú podrías tener un -4, y estos en términos absolutos es como decir que esto es un 4. Y un 4 es mayor a 1, entonces si te da -4, quiere decir que tienes una demanda elástica. Siempre, siempre la elasticidad precio de la demanda se evalúa en términos absolutos. Siempre. Sí, señora, muchas gracias. Listo. ¿Alguna duda más? Bueno, eso supongo que es un no. Acuérdense que no nos vemos dentro de 8 días, sino dentro de 15 días. Espero que todo marche bien, que empiecen a subir su trabajo
Y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme al correo por Canvas. Recuerden que ese es el lugar oficial, Canvas, solamente Canvas. Y al chat el próximo lunes seguramente nos veremos si tienen alguna duda. Que estén bien. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.